tocan movilidad, aparcamiento y peatonalización. Hablaríamos del urbanismo del día a día, lo que prácticamente hacemos todos. Si tú has venido para acá en bici con un casco que te despeina, o el que se venga andando igualmente, o el que se venga en transporte público, se lo traiga, no deje el coche en la puerta. Pero realmente, si nos planteamos si hay alternativas de movilidad que a día de hoy se pueden implementar en Puente Genil, o es una locura, o que sencillamente si nos podemos plantear algún tipo de ayuda municipal o apoyo municipal o política municipal, o bien coercitiva, o bien que apoye el concepto de la peatonalización, o sencillamente dejamos que el pueblo vaya funcionando y vaya pidiendo lo que quiere. Empiezas tú, Sergio, luego Jesús David y luego Chencho. Vale, bueno, yo voy a hilvanar un poco algunos detalles que hemos hablado antes o que no hemos dejado en el tintero de zonas verdes, porque también tiene una conexión muy directa con esto de la movilidad. Sí. Bueno, una de las cuestiones que la situación del COVID nos ha puesto sobre la mesa es la necesidad de espacios de expansión, donde queremos ir a andar con la familia y tal. Y bueno, y aquí creo que hay un proyecto en el que imagino que consideremos todos que es fundamental, que es la conexión del casco urbano de Puente Genil con la vía verde del aceite. Yo creo que es una de las cosas que han sido debate en este año, pero que es absolutamente fundamental. Bueno, yo me remito a los hechos. El único proyecto analizado con un trazado concreto que se ha puesto encima de la mesa es el que hemos puesto nosotros. Yo digo como el del anuncio de Colón, busque, compare y si encuentra algo mejor, pues cómprelo. Y creo que deberíamos de apostar todos por esto. Voy a poner un ejemplo como cuando se hizo el trabajo del servicio de autobús urbano Puente Genil hoy día, y gracias a que es de las pocas cosas en las que ha habido un cierto consenso, que se ha hablado, que se ha dado participación al resto de grupos, que se mantuvieron reuniones, tenemos un servicio de transporte urbano, es decir, de autobús, que tiene dos líneas perpendiculares que cubren sur, norte, este, oeste, y que hemos conseguido mejorar mucho la situación. Pues yo creo que ese debe de ser el camino. En materia también de movilidad, hay un proyecto fundamental que es el de la supermanzana. Yo le pido a todo el mundo que en un momentillo se ponga en la cabeza la línea de la Matallana y vaya desde la Matallana hacia el sur, es decir, hacia Santo Domingo. Nos encontramos muchísimas calles ortogonales, todas ellas son transitables por vehículos, lo cual no tiene ningún sentido, y nosotros lo que apostamos por que haya una conexión entre barrios, utilizando calles peatonales, pues entre esa red de calles que sí que tengan tráfico y circulación. Esto está inventado, ya se ha planteado hacerlo en la Ciudad Jardín, en Córdoba, en Barcelona es un tema que se está estudiando muy seriamente, y Puente Genil, en la zona alta concretamente, donde he dicho que es donde se acumula prácticamente casi la mitad de la población, donde estamos diciendo, tendría un desarrollo fabuloso. Importantísimo tener conexiones peatonales seguras, que tú puedas ir desde La Pitilla, por ejemplo, a través de la calle Baldomero Jiménez, que es la calle del Colegio Agustín Rodríguez, sí, y puedas llegar hasta el centro. Y ya corto aquí porque si no, nos pasamos. Voy yo, ¿no? Con mis 90 segundos. A ver, en cuanto a movilidad, nuestro modelo, el modelo de Izquierda Unida, el modelo en el que cada cual pueda elegir cómo moverse en libertad, y no porque las circunstancias te obliguen o el trazado de la ciudad te obligue, o es que tengo que ir en coche porque sí, y si voy andando me la juego, o puedo ir o no puedo ir en bici. Eso como se hace. Antes he hablado de la ciudad compacta, de la ciudad diseñada con cierta coherencia en ese sentido. Por ejemplo, el transporte público, que sí es cierto que hay una mejoría en el contrato. ¿Me pelín el micrófono? ¿Sí? ¿Me despego o me despegue? Sí, ahí, te lo despega, ahí, bien. Vale, me debes 10 Esto no cuenta. Decía, el transporte público. Es cierto que se ha mejorado en los últimos años y es cierto que ahí sí hubo un cierto margen de participación. Lo que echamos de menos ahora quizás sea la evaluación de cómo se está desarrollando, o sea, está cogiendo la gente más el autobús en Puente Genil. De verdad, se puede hacer mejor en transporte público, se está evaluando. Hay que reconocer que, hombre, hay la situación COVID ha sido complicada para el tema del autobús. Sí, por supuesto, es cierto que no estamos alterado todo, pero hombre, yo creo que cuando vuelva a la normalidad funcionará, porque lo que está bien pensado suele funcionar. Sí, pero te quiero decir que yo echo en falta esos indicadores, y es cierto que estamos en una coyuntura que es difícil, pero por ejemplo, ahora que ya se ha vuelto a cierta normalidad en la movilidad y demás, que se ha ampliado la zona, que ya las dos líneas llegan al polígono y demás, yo creo que se podría evaluar si se podría hacer más por hacer más atractivo el transporte público. Desde Izquierda Unida hemos
presentado una propuesta de ordenanza para vehículos de movilidad personal, que estamos viendo patinetes y demás, y creemos que no es el futuro, es que el presente, y eso hay que regularlo por temas de seguridad vial. En seguridad vial también, en cuanto a la movilidad, tenemos una asignatura pendiente grandísima, sobre todo en zonas de salida del pueblo, como es la avenida de la estación donde estamos. O sea, aquí se alcanzan unas velocidades inadmisibles que tendríamos que empezar a pensar cómo con dispositivos de seguridad empezamos a minorar. Y el tema del aparcamiento, bueno, está bien propiciarlo para que si coge el coche porque lo decide pueda aparcar, pero hay algunas políticas, ya digo que, repito, ¿no?, que propiciar que se pueda aparcar dentro de un parque no es bueno ni para la zona azul ni para el parking público que hay a escasos metros, y es un poco incoherente y de no tener un modelo muy cerrado. Y la peatonalización está bien y nosotros apostamos también por eso, pero hay que plantear alternativas, ¿no? Y para eso el trazado de vía alternativa es importante. O algo, ¿no? Claro, pero es que me habéis quitado 40 segundos aquí con interrupción. Ahora seguimos. Vale. Chencho. Bueno, en el caso de movilidad y todo esto, yo creo que lo primero que hay que reconocer es que hay mucho trabajo por hacer. O sea, hay muchísimo trabajo por hacer. En verdad, desde el punto de vista de estructura y de espaciamiento de Puente Genil, no es predominantemente alargado. Es decir, muchas zonas de mucha densidad en Puente Genil están concentradas, ¿no? Pero sí es cierto que cuesta trabajo ir de un sitio a otro sin encontrarte muchas barreras arquitectónicas, por ejemplo. Y es verdad que es algo en lo que tenemos que mejorar. Es verdad que hay proyectos para, por ejemplo, paso de peatones aquí en la Avenida de la Estación que todavía no están ejecutados y que tendremos que ejecutar para mejorar toda esa accesibilidad, pero también es verdad que debiéramos fomentar más el uso de los parking públicos, o incluso, como también ha dicho Sergio en otras ocasiones, la colaboración con el tema de algunos solares que estén vacíos para convertirlos en aparcamientos, para poder descongestionar las calles de muchos coches. Y luego a mí también me gustaría, y esto lo digo yo a nivel particular, me gustaría apostar por una peatonalización de determinadas zonas, empezando por una parte de la Matallana. O sea, yo sigo creyendo que está pisando un terreno complicado. Yo sigo creyendo, y no tengo problema en reconocerlo, que una peatonalización de la Matallana, no la Matallana completa, pero sí desde la zona que cruza con la calle Padre Celestino hasta lo que es el Paso del Romeral, podría ser interesante, con cruces siempre permitidos de tráfico. Veríamos si se abre en momentos determinados para carga, descarga, algún tema escolar o alguna cosa de estas, ¿no? Pero yo creo que sería interesante. No sé por qué popularmente no tiene mucha aceptación, y no solo también a nivel de los comerciantes propios de allí de la Matallana, porque es verdad que me han transmitido esa sensación, pero yo sigo creyendo que sería interesante. Y no interesante por el hecho de peatonalizar aquella zona y por dar más vistosidad, sino también interesante porque favorecería otros tipos de movilidad por aquella zona más concentrada. Me alegro que estés en forma, Chencho, porque te va a tocar correr. Quieras peatonalizar la Matallana. Bueno, no, pero perdón, es un tema que se puede, no te preocupes. Sí, la idea es un tema que se puede llevar a debate y sobre todo ver casos de éxito. Yo soy muy maniático con el mundo de la empresa y del marketing en ver eso, ver casos de éxito. ¿Dónde ha funcionado en un sitio que sea mínimamente homologable? No te vayas a ir a una ciudad enorme cuando realmente esto es algo bastante particular de Puente Genil. De hecho, la Matallana como tal es una anomalía. No te vas a encontrar un pueblo del tamaño de Puente Genil que tenga una avenida de 1 kilómetro de largo, prácticamente recta, y con lo que hay allí normalmente, independientemente de la situación que tenga actualmente. Pero lo de la peatonalización, si queréis que arrancar por ahí, por mí, ya que ha puesto Chencho la pica. Bueno, si me permitís con un par de apuntes, y ahora entramos en la Matallana, que yo creo que merece la pena dedicarle un minutito cada uno por lo menos, porque es un tema importante. Otra de las cuestiones, yo creo que algo también apuntado creo Jesús David antes, es que nos encontramos, y también como consecuencia del COVID, es que si uno trata de ir de cualquier lado de Puente Genil hacia el norte, la A318 constituye una barrera en todos los sentidos. Es decir, hoy día para cruzar al cementerio hay que jugarse la vida. Que el norte y el sur lo manejáis estupendamente, yo no tengo la menor idea de dónde está el norte. Bueno, pues es importante. La carretera Águila del Norte. Decir que explicar norte y sur, porque yo ya me estoy perdiendo. Yo no tiro, será de formación profesional, pero la manera de estudiar algunas cosas es plana. Entonces, lo que sí te das cuenta es que hacia el norte, que es toda la A318, pues supone una barrera. De hecho, los vecinos de Cañada de la Plata no tienen otra forma que venir a Puente Genil que no sea en coche. Los vecinos del Huerto del Francés
solamente podrían venir de manera peatonal sin cruzar la vía y jugarse la vida si escogiéramos la opción de trazado de vía verde, conexión de vía verde que hemos propuesto del Partido Popular, que sería la única manera de que no tengan que hacerlo viniendo a través de coche. En definitiva, es muy importante que estudiemos. La Ribera de San Luis, o sea, si te paras a plantearte incluso las aldeas en un momento determinado, si alguien quiere pegarse una caminata desde la Ribera de San Luis hasta el pueblo, le deseo mucha suerte. Y es una propuesta muy interesante y relativamente fácil, porque hoy día se puede enlazar desde Miragenil, prácticamente desde la trasera del Colegio Ramiro Maeztu, que es donde quedó el paseo del río que se hizo, lo que se llama los Llanos del Cristo. Desde ahí, cruzando por la Carraca, utilizando caminos públicos y llegar hasta San Luis es relativamente fácil. Pero y es en cuando va San a la Luis, piscina, ¿no? sí, Ahí se planifica la atravesando ese espacio. Entonces, darle permeabilidad hacia el norte para poder ir andando al huerto de Francés, creo que sería importante, para poder ir andando al cementerio, para que los vecinos de la Cañada puedan venir a su pueblo andando, por alguna manera. El otro día, casualmente, estaba en Priego de Córdoba y veía una conexión desde Zagrilla hasta el Esparragal, en paralelo a una carretera, aprovechando unos caminos, es una cosa muy bien pensada, que creo que son soluciones de movilidad muy interesantes. Y por último, termino con el tema de la seguridad vial. Antes se ha apuntado, bueno, y lo ha apuntado también Chencho, ¿no? que hay unos pasos de peatones pendientes de ejecución en la avenida de Estación. Hay uno concreto que todos conocemos que tristemente fue motivo de 2 atropellos que acabaron en el fallecimiento de 2 personas. Y todavía, después de que han fallecido 2 personas allí, no se le ha dado prioridad a ese paso de cebra, algo que no tiene explicación sensata. Y además que es el punto más peligroso, que es la esquina con la calle Profesor Martínez Rives, donde antes estaban las oficinas de Sevillana, para que todos me entiendan, y creo que es un tema absolutamente fundamental. Sobre la peatonalización de la Matallana, ¿por qué es impopular la peatonalización de la Matallana? Porque no hay mucha alternativa al tráfico rodado que no sea la Cuesta del Molino. Entonces, es cierto que hace falta echarle mucho valor. Hubo un equipo de gobierno valiente que eliminó el aparcamiento de la Matallana, ensanchando o dándole más forma a ese bulevar que es la Matallana, que quizás sea propicio a la peatonalización, pero tengamos que buscar esa alternativa como alternativa a que todo el tráfico no vaya por Cuesta del Molino, que además entendemos que a largo plazo debería dejar de ser un polígono industrial dentro del casco urbano de Puente Genil, para pues propiciar ese diálogo, para que la industria o las empresas que hay allí pues tengan acomodo en otro espacio que también se propiciaron en su momento, en polígonos industriales, pues base a negociación y demás. Pero para propiciar que no haya ese embotellamiento, quizá una alternativa, me gustaría lanzar la propuesta, sea la vía que va desde las zonas de Castillo Ansur o donde actualmente está la feria. Hay una vía que va en paralelo a Cuesta del Molino y que va a parar a Señor del Río al final, que no deja de ser... No es ni carretera, ahora mismo es un camino. Es una calle de Puente Genil, está dentro de nuestro... Tú miras el plano de Puente Genil, es una calle... No está asfaltado. Está, claro, ¿sí? Está mal asfaltado. Una parte. El camino viejo de la Cuesta del Molino. Claro, es que eso con la bici, por ejemplo, se suele hacer... Tiene una pendiente importante, quizá en algunos tramos algo más acusada que la de la Cuesta del Molino, pero como alternativa, estoy hablando al tráfico rodado, evidentemente. Que sí. Quiero decir, hombre, si tenemos algunos grados más que subir con el coche, pero lo ganamos en peatonalización de la Matallana, quizá alguna ventaja tenga. Y por enlazar con otra cosa que también habéis apuntado, y yo creo que debería ser una apuesta clara y decidida, y creo que aquí sí que no hay un modelo claro, porque hemos tenido ejemplos recientes donde no se ha avanzado en el camino correcto. Me parece que el carril bici. El carril bici también se hizo una apuesta en su momento, tenemos un carril bici en el que se puede dar la vuelta casi perimetralmente a todo el casco urbano, y si aspiramos a tener una conexión con la vía verde, que sabéis que, bueno, ciclistas y todo tipo senderistas, en el carril bici de Puente Genil también se camina, ¿no? Hombre, sobre todo se camina, siendo real. Exactamente. Si ha habido una intervención hace poco en la avenida de la Estación, que conectaba con donde termina ahora, bueno, por donde pasa ahora el carril bici en la zona de la rotonda de Cordovilla, y queríamos propiciar esa conexión hasta esa zona, hacia la vía verde, a esa futurible conexión del casco urbano con la vía verde, hombre, hubiera tenido sentido que se le hubiera dado cabida en esta intervención al carril bici, ¿no? Yo creo que ese es el camino que deberíamos seguir si de verdad nos creemos lo de la conexión a la vía verde y si de verdad nos creemos la movilidad al margen del coche andando con la bici en este caso, ¿no? Al hilo de la conexión con la vía verde, el modelo que se presentó, que venía, si no recuerdo mal, cogiendo el canal, bajando por el acceso que hay al polígono San Pancracio, llegando hasta lo que son las naves de la Expo, si no recuerdo mal, ese acceso, desde el punto de vista de infraestructura y de que ya existe esa instalación,
pues tenía su lógica. Pero desde el punto de vista, para mí, desde mi opinión, desde el punto de vista de rendimiento, entre comillas, yo no le veo, no le veo vistosidad. Pienso que la vía verde, si quisiéramos integrarla dentro de Puente Genil, tendríamos que integrarla como inicio o como final, que ahora mismo no sabría si es inicio o final, cerca de lo que es final. Sería, que hay quien dice final y quien dice inicio. Sería cerca de la estación de tren que tenemos dentro del pueblo. Yo pienso que ese sería el punto ideal para ponerlo, o sea, que habría que trabajar. Estamos precisamente justo al lado de la estación. Exactamente, que habría que trabajar en ver cómo cruzamos esas vías del tren con una infraestructura que no tendría que ser ninguna cosa por inventar, que por ejemplo hay algo similar cercano, por ejemplo, yendo para la carretera Lucena, en el cruce de las Navas, tenemos un puente que cruza por encima de la carretera, que obviamente en perpendicular a la vía no podríamos hacerlo en esa zona porque tenemos los huertos familiares y la propia estación, pero a lo mejor de alguna manera un poco más longitudinal y un poco oblicua, pues podríamos hacerlo. Ese detalle que estás comentando, si me permite, yo le hemos dado muchas vueltas. Precisamente nosotros, no es que no se nos ha ocurrido a mí ni a mi equipo, sino a un señor que es jefe de estación en Puente Genil, que fue el que nos indicó que en la zona de la estación es imposible porque están las catenarias de la vía y te obligaría a hacer un puente, que sería aquello, un puente gigantesco, o sea que no tendríamos dinero para pagar una infraestructura de ese tipo, y nosotros lo que proponemos que atraviesa la estación completa es hacerlo justo aquí donde está la antigua nave de silo de la cooperativa de los desamparados, al final de la calle Juan 23, antes de pasar bajo el cruce bajo la vía. A la derecha hay un sitio donde se puede hacer un paso bajo la vía. Nosotros entendemos que se puede hacer. Esto lo recomendó este señor. Paso bajo un túnel, ¿no? Un paso bajo, o sea, se pasa por debajo de la vía con un túnel hecho con prefabricados de 3x3, que es una cosa económica, barata, que es asumible, y nos permitiría cruzar al otro lado de la vía. O sea, es decir, atravesaríamos toda la estación de ferrocarril, pero lo haríamos por el lado sur, espero que me entienda. El lado sur es el que pega, digamos, a Foret, ¿vale? A la zona de Foret, al Barranco del Lobo, al arroyo del Barranco del Lobo. Vamos a Digenil. Y es precioso, ¿no? Sí, a Digenil. Claro, cruzaría hacia los huertos familiares, y es precioso porque tú vienes viendo toda la estación, toda la zona industrial de la estación. Lo que pasa es que tendría que adicederte el lindero, digamos, el límite que pega al muro para no interferir para nada en la actividad habitual de carga, descarga que pudiera tener a futuro la estación de Pero y no olvidemos las posibilidades, tanto que, no sé, hemos estado yendo a Fitur todos los años a vender unas cosas y otras, las posibilidades, porque lo que se vende en la vía verde cuando va a la estación es patrimonio. Y aquí tenemos una colonia industrial relacionada con el ferrocarril que no tienen otros pueblos, que lo único que tienen es, o sea, que no tiene Doña Mencía, que no tiene Lucena y que no tienen otros pueblos, y que aquí pondríamos en valor, o sea, es que el trazado este que iría desde la rotonda de Cordovilla pasando por la zona sur, de esta colonia ferroviaria, sería, o sea, el skyline, ¿no? Como dicen los americanos, el horizonte sería, totalmente. Bueno, pues lo que estamos viendo, ¿no? El entorno que estamos viendo, más la iglesia y demás. Y el muro de la estación también merecería ese muro que... Por Dios, es horrible. Aparte de que el mantenimiento Adif deja bastante que desear, yo creo que perdemos también perdemos un paisaje, tanto en las dos direcciones, absolutamente aprovechable. Una imagen horrible cuando entras a Puente Genil por Lucena, en este caso, y te encuentras aquello. Es cierto que no es la entrada principal, pero, ostras, te da bastante reparo. Oye, yo por mí seguimos hablando de la vía verde, pero nos queda un minuto, ¿eh? Bueno, el skyline que he dicho antes... Nos está quedando muy cosmopolita esto. Yo creo que, no sé, Fugitiva se llamaba la película, en la que se rodó precisamente, bueno, aquí donde estamos, creo que es la zona donde estaba el edificio de Sodepo hoy día, y parte del hotel. Vamos, a mí me pareció precioso. Es decir, que un director de fuera, además con cierto nivel, venga a rodar en Puente Genil, aquí es porque la colonia de acá tiene un encanto, el significado para la libertad. Antes de que se rehabilitara el edificio, o sea, esto era en ruinas. Sí, estando en ruinas, recuerdo perfectamente. Quisiera saber de qué estáis hablando, pero no... Es una película de un director granadino. Pero no me suena de nada, pero lo siguiente que voy a hacer 30 es segundos de la Matallana. Vamos a ver. Tira. Con la Matallana, a mí lo que me preocupa es que queramos hacer experimentos con una... Y yo respeto la opinión de la peatonalización, que no lo digo, pero creo que la Matallana, precisamente en la calle, con los acerados más anchos. Yo lo que me plantearía es... ¿Por qué no dejamos más libres los acerados para poder transitar? Hay una pregunta que han hecho en el foro precisamente con el tema de los acerados. Y creo que vosotros habéis introducido un tema que es fundamental, que es que por qué en lugar de ir a esa ocupación del espacio público,
que se está haciendo de una manera impresionante con las casetas estas que son horrorosas, que han puesto los establecimientos de hostelería, y desde aquí esto lo digo apoyando a tope los establecimientos de hostelería, ¿eh? Porque no colocamos toldo a nivel a ras de techo, que se llama, es decir, entre los edificios, como hay en el centro de Lucena, como hay en el centro de Córdoba, como hay en la calle Lario, como hay en Sevilla, en la calle Velázquez, en la calle Sierpe. Oiga, si es que esto está inventado, claro. Quitemos los tolditos, los kiosquitos, estos que son horrorosos, apostemos por una vía mucho más abierta, permitamos que se pongan las mismas mesas, no estamos hablando de escatimar en mesas, pero pongamos los toldos a ras de techo y conseguiremos un lugar mucho más saludable, una vista mucho más hermosa, y creo que es un tema fundamental que de una vez nos pongamos de acuerdo en eso. Pues yo creo que los espacios estos, por comentar, es cierto que rompen por completo la estética de lo que es el entorno, es cierto. Yo creo que no están tan orientados al verano como más al invierno. Pero perdona, Chencho, se rompe porque aquí no se hace cumplir la norma a nadie, porque existe un reglamento estético y de colocación que no se hace cumplir, pero existe ese reglamento. Para mí, estéticamente rompen por completo la estética. No. Y para ti no, lo rompen y punto. No. Y luego, aparte, hay otro problema que además alguien de aquí sugiere y con bastante criterio, y es que debiéramos trabajar también porque una vez que termina la actividad dentro de esos establecimientos no se quede todo ese mobiliario en la calle entorpeciendo al paso de la gente o como si fuese un almacén la propia calle, ¿no? Claro, pero, repito, pero existe una ordenanza de limpieza que lo único que tiene que hacer la patrulla es apercibir, como debería ser con el caso de la estructura, con el caso de los solares, o sea que ya es que existen esas herramientas. Lo único que, hombre, lo que pasa es que si no tenemos un inspector de urbanismo, si no tenemos un inspector de medio ambiente, si no tenemos, pues es cierto que es más complicado, pero que la norma y la herramienta existe. Independientemente de todo esto, creo que también que la parte de los toldos es muy acertada, tal y como comenta Sergio, pues yo lo he visto en otros entornos y la verdad es que es atractivo. Yo creo que esos habitáculos están más orientados al invierno de cara a recoger la calor con estufas y para que haya comodidad, que más para el verano, para evitar la incidencia del sol, pienso. Pero bueno, que aún así es algo en lo que tendríamos también que trabajar por los motivos que hemos dicho. Pero luego, ¿vale? Que si no nos quedamos sin tiempo.